Hola, esta es la segunda lección del curso y voy a continuar hablando acerca del movimiento de un cuerpo rígido que tiene un punto fijo. Haciendo un pequeño resumen de lo que ya tratábamos en la lección anterior, aquí lo que estamos suponiendo es que hay dos conjuntos de ejes cartesianos, unos que aquí se llaman x1, x2 y x3. Vamos a suponer más adelante que forman parte de un sistema de referencia inercial, mientras que esos otros ejes, que aquí se llaman x1', x2' y x3', vamos a suponer que se encuentran fijos con respecto a este cuerpo que puede girar en principio libremente, pero de tal manera que el origen, que puede ser parte del cuerpo rígido o no, se mantiene inmóvil bajo esas rotaciones. Aquí ya hemos visto que la configuración de este cuerpo rígido va a poderse expresar en términos de una matriz 3×3 que tiene entradas que hemos venido etiquetando de esta forma, lo cual es ligeramente diferente a lo que se acostumbra a hacer, por ejemplo, en los libros de álgebra lineal. Sin embargo, este uso de los índices primados es útil, como ya vimos previamente, como una regla para recordar en dónde van los índices sumándose. Por ejemplo, aquí justamente las entradas de esta matriz nos permiten expresar los vectores que tienen longitud 1 a lo largo de los ejes primados. Estos e y' son precisamente vectores unidad que se encuentran a lo largo de estos ejes, y como a lo largo de los otros ejes no primados tenemos también un conjunto de vectores que forman una base, eso entonces significa que podemos expresar unos vectores en términos de otros y viceversa. Justamente esta matriz nos sirve para establecer esa relación entre una base y la otra, y aquí simplemente hay que recordar que las entradas de esta matriz tienen dos índices, uno no primado, uno primado, y entonces utilizando ese hecho se puede ver fácilmente dónde tiene que aparecer una suma. Aquí en el lado izquierdo, si tenemos e y', entonces la i' tiene que aparecer como el segundo índice, que es el que puede tener aquí una prima, y en cambio tiene que haber una suma sobre el otro índice para que efectivamente tengamos una combinación lineal de los vectores de la base no primada. Aquí recuerden, estamos utilizando la convención de suma, que en pocas palabras significa que tenemos una suma sobre cualquier índice repetido. Aquí en lugar de la índice J podemos utilizar un índice que se puede llamar K, L, M, R, S, lo que sea. Lo importante es que ese índice no esté empleado en este mismo término para evitar confusiones. Si queremos ir en dirección contraria, expresando los vectores de la base asociada con los ejes no primados en términos de los otros vectores base, lo podemos hacer, y aquí afortunadamente la misma matriz nos sirve. Solo que ahora, si yo quiero escribir el vector EI de la base no primada, entonces esta I tiene que estar en la posición que le corresponde como un primer índice, y ahora la suma sería sobre los índices con la prima, y aquí de nuevo, en lugar de J' podríamos utilizar K', L', M', P', lo que sea que esté disponible. Un ejemplo muy sencillo, pero que puede ser ilustrativo de lo anterior, lo tenemos aquí a la vista. Vamos a suponer que unos ejes se obtienen de los otros simplemente haciendo una rotación en el plano XY, o lo que es lo mismo, en el plano X1, X2. Es decir, aquí voy a suponer que el eje X3 y el eje X3' coinciden. Solamente estamos haciendo una rotación que hace que estos nuevos ejes X1' y X2' estén en el plano formado por X1 y X2. Y aquí de la figura, o de la experiencia que ya tenemos, se puede ver que el vector E1', que estaría en esta dirección, se puede escribir como esta combinación lineal justamente en términos del ángulo que se forma aquí entre estas dos líneas, y similarmente el vector de longitud 1 que se encuentra a lo largo del eje X2' tiene que estar expresado de esta manera. Aquí seguimos la convención habitual de que el primer índice nos indica el número de renglón y el segundo el número de la columna, y la relación que está aquí dada, como ya se indicó antes, quiere decir que los elementos de cada columna precisamente determinan las componentes de los vectores primados en términos de los vectores no primados. Por ejemplo, aquí esta primera columna va a estar
formada por el coseno de phi, el seno de phi y 0, porque aquí no hay contribución con E3. Similarmente, la segunda columna tiene como entradas menos seno de phi, aquí está, coseno de phi y 0. Y finalmente, debido a que el eje x3 y x3' coinciden, estos dos vectores son exactamente iguales y tendríamos entonces un 1 por E3, que es este 1, 0 veces E1, 0 veces E2, que son estos ceros que aquí podemos ver en la matriz que se ha construido. La matriz traspuesta de esta matriz, como de costumbre, se obtiene volviendo a los renglones en columnas y viceversa, y entonces se obtiene la matriz que aquí aparece. Y lo que podemos ver es que esta matriz es la misma que teníamos originalmente si cambiamos el ángulo phi por menos phi, recordando que el coseno es una función par. Al cambiar el signo del ángulo, ahí no pasa nada, y en cambio el seno, que es una función impar, sí cambia de signo. Entonces esto aquí explícitamente muestra que el transponer esta matriz nos proporciona la matriz inversa, ya que esta matriz lo que haría es un giro, pero ahora por un ángulo menos phi, que regresaría los ejes primados a los ejes originales. Recordando que la lagrangiana natural para un sistema mecánico se construye como la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial en aquellos casos en los que las fuerzas aplicadas son derivables de un potencial, se ve que es importante conocer una expresión para la energía cinética, y en este caso la energía cinética que nos interesa es la de rotación solamente, es decir, aquí todo el movimiento que estamos considerando, como estamos pensando en un punto fijo, sería puramente de rotación. Entonces lo que vamos a hacer, ahora sí en forma más concreta, es fijarnos en un trocito de este cuerpo rígido. Ese trocito tiene una cierta masa que estamos llamando m alfa, igual que antes, y este punto, esta partícula puntual, tiene un cierto vector de posición con respecto a este origen que se está llamando r sub alfa. Y este vector se puede descomponer ya sea con respecto a los ejes no primados o con respecto a los ejes primados, y en cada uno de esos sistemas de ejes va a tener ciertas componentes este vector de posición. Esas componentes las vamos a denotar de esta manera. R alfa, este vector, se puede poner como combinación de los vectores asociados con los ejes no primados. Aquí hay una suma, recuerden, esto es una combinación lineal. Estos números reales que aquí aparecerían serían las componentes de este vector en la base ortogonal, la base cartesiana, que tendríamos aquí con los ejes no primados, y la etiqueta que nos indica de qué cuerpo estamos tratando, de qué partícula, se está poniendo aquí entre paréntesis como un superíndice, y la idea de distinguirlo de este otro índice es que este índice que aparece aquí arriba entre paréntesis tiene que ver solamente con la forma en que estamos numerando los trocitos de este cuerpo. Aquí podemos imaginar un objeto extendido, piensen ustedes en una roca, y podemos nosotros imaginar o efectivamente hacer muchos pedacitos de ella. Entonces cada pedacito va a tener cierta masa, cierto vector de posición, y lo que estamos aquí suponiendo es que los estamos numerando. El pedacito número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, etc. Y esta alfa precisamente va a correr desde 1 hasta el número total de pedacitos que formen a este cuerpo rígido. Este índice, este subíndice, en cambio, representa las componentes del vector y tiene un carácter muy distinto a esta etiqueta, porque precisamente si nosotros cambiamos la orientación de los ejes, entonces las componentes se van a transformar de alguna forma, mientras que esta alfa es algo totalmente distinto, no es algo que participe en una transformación de coordenadas o un cambio de base, sino que simplemente tiene que ver con nuestro deseo de cómo numerar los pedacitos que forman este cuerpo rígido. En fin, espero que esto se vaya aclarando en lo sucesivo. Este mismo vector de posición se puede descomponer también en términos de los vectores base que se encuentran a lo largo de estos ejes punteados, los E y', y aquí claramente en la figura se ve, o por experiencia sabemos,
que este vector pues va a tener algunas componentes respecto a unos ejes y otras componentes respecto a los otros ejes. Y de hecho podemos relacionar unas coordenadas con las otras. Precisamente ahí es donde va a intervenir esta matriz A que teníamos previamente. Entonces, recordando que la EI se puede escribir de esta forma, sustituimos la EI en esta expresión, o recordando que la EI' se puede escribir así, se puede sustituir esa expresión, y entonces tenemos varias formas alternativas de expresar a este vector de posición. Entonces, por ejemplo, esta expresión y esta, que está dada en términos de los vectores de la misma base, tienen que ser totalmente equivalentes, y por la independencia lineal de los vectores base, eso implica que tienen que ser iguales componente a componente estos dos vectores. De ahí se obtiene esta relación, es decir, si ustedes cambian esta j por una i, se puede, y esta i' por una j, se puede. Entonces ya tendríamos expresiones más similares, y entonces uno deduce esto que está aquí escrito. En forma similar, esta expresión y esta, que está en términos de la base primada, tiene que coincidir, y debido a que estos vectores forman un conjunto linealmente independiente, tiene que ocurrir que cada componente sea igual a cada componente respectiva en esta otra expresión, y de allí uno puede convencerse que se obtiene esta relación. De nuevo, hay una regla muy sencilla para reescribir estas fórmulas, y es esta: que las componentes de este vector, o lo que es lo mismo, las coordenadas cartesianas de este punto respecto a unos ejes o a otros ejes, tienen que estar relacionadas de una manera lineal, que es lo que aquí tenemos, una forma lineal y homogénea. Y si lo que yo quiero es calcular la iésima coordenada, aquí la i no primada quiere decir que estamos hablando de los ejes no primados, eso tiene que ser una combinación de las coordenadas respecto a los ejes primados. Y entonces aquí no hay, digamos, razón para equivocarse. Si aquí tenemos una i, pues la i solamente puede ir como primer índice, y como aquí no hay ningún otro índice de este tipo, entonces del lado derecho tiene que haber una suma para que este índice de suma esté en algún sentido oculto, saturado, y el único índice libre de un lado coincida con el único índice libre que queda del otro lado. De manera similar, si queremos obtener la relación opuesta o inversa para encontrar las coordenadas primadas en términos de las no primadas, aquí de nuevo la única posibilidad es que si yo quiero calcular, por ejemplo, la x3', pues entonces este 3' tiene que aparecer en el único lugar que le corresponde como un segundo índice, y tiene que haber suma sobre el índice restante, ya que de este lado izquierdo no hay ningún índice no primado. Entonces del lado derecho los índices no primados tienen que en cierta forma desaparecer, tienen que estar contraídos, como se suele llamar. Bien, entonces podemos ahora calcular la velocidad de esta partícula respecto a estos ejes, que ahora sí vamos a estar suponiendo de una manera definitiva que estos ejes no primados forman parte de un sistema de referencia inercial. Eso es importante porque en la expresión para la lagrangiana necesitamos, para el caso de la lagrangiana natural, la energía cinética, y la energía cinética tenemos que calcularla con respecto a algún sistema inercial. Entonces no nos interesa la velocidad de esta partícula respecto a estos ejes, sino que tiene que ser respecto a unos ejes que sí sean parte de un marco inercial. Como podemos notar, tenemos 4 expresiones diferentes para el vector de posición, y al derivar con respecto al tiempo tendríamos entonces expresiones diferentes para el vector velocidad. Pero en cada caso hay ciertas características que hacen que una de esas expresiones, esta, sea la conveniente y las otras no. La razón es la siguiente. Aquí lo que está ocurriendo es que en cierta forma los vectores EI no primados podemos decir que son algo constante, es decir, no se mueven, pero otra vez ese movimiento es relativo a un marco inercial. Aquí en cambio estos vectores EI', que estamos suponiendo que están moviéndose junto con el cuerpo rígido, esos sí están en movimiento, y ese movimiento puede ser algo complicado. Entonces aquí no sabemos cómo cambien con el tiempo estos vectores. En cambio, estos vectores no cambian en absoluto.
Pero las coordenadas de este punto respecto a estos ejes punteados no van a cambiar, porque precisamente estos ejes con la línea a trozos está acompañando el movimiento del cuerpo rígido. Entonces, si este punto tiene ciertas coordenadas respecto a estos ejes en algún cierto instante, esas coordenadas no van a cambiar a medida que este cuerpo se vaya moviendo, porque el cuerpo se mueve junto con estos ejes que están allí incrustados en él. Eso hace que de estas 4 posibilidades, todas ellas buenas, esta sea la más conveniente, porque cuando derivemos con respecto al tiempo, lo que podemos utilizar es que estos vectores, que son los que están asociados con el sistema inercial, no cambien con el tiempo. Al derivar, aquí siguen como constantes multiplicativas. Esas coordenadas primadas no van a cambiar con el tiempo tampoco, porque se refieren a las coordenadas de este punto respecto a los ejes que se mueven junto con el cuerpo. Lo único que va a cambiar con el tiempo es esta matriz. Esta matriz cambia con el tiempo porque precisamente a medida que este cuerpo se está moviendo, unos ejes cambian en su expresión con respecto a los otros. Entonces, de esos 3 factores que aparecen en cada sumando, esto es lo único que puede variar con el tiempo. Entonces, allí es donde va a aparecer la derivada con respecto al tiempo. Pueden ustedes ver que las demás expresiones, que en principio también son válidas, no serían convenientes por lo ya mencionado. Una vez que conocemos esta expresión para la velocidad de cada pedacito del cuerpo rígido, podemos utilizar el hecho de que la energía cinética es una cantidad aditiva. Entonces la energía cinética total de este cuerpo sería la suma desde alfa igual a 1 hasta n de 1/2 de la masa de cada trocito por su velocidad al cuadrado, es decir, el cuadrado de este vector, o lo que es lo mismo, su longitud al cuadrado, o el resultado de multiplicar este vector en producto punto con él mismo. Entonces, esta expresión que está aquí es justamente esto mismo, sin ningún cambio en absoluto, y esto que está aquí es equivalente a lo que tenemos aquí, excepto que no debemos de utilizar los mismos índices i' y j que aquí aparecen, y aquí también. Aquí tenemos que utilizar otros, porque precisamente si quisiéramos utilizar un i', j, j, habría la duda de si este índice aquí repetido se suma con este, o si este índice se sumaría con este si es que aquí tuviéramos el desatino de llamarle j también. Afortunadamente hay un buen número de letras en el alfabeto, así es de que hay que tener pues mucha precaución en ese sentido para evitar confusiones. Utilizando el hecho de que el producto punto es distributivo sobre la suma, lo que tenemos es esto que se muestra aquí a continuación. Entonces tendríamos 1/2 de m alfa. Lo que podemos hacer es estos que son las coordenadas de los pedacitos del cuerpo, son finalmente números reales. Los números reales conmutan bajo el producto, así es que podemos reunirlos aquí. Todas estas cantidades que aquí aparecen, bueno, los vectores que aquí tenemos son vectores, pero al realizar el producto punto, el resultado va a ser una cantidad escalar, un número real. Estas a punto son derivadas de funciones de valores reales y por lo tanto también son funciones de valores reales, y de nuevo los números reales conmutan bajo el producto, así es de que podemos intercambiar aquí los factores como nos sea conveniente. El producto de EJ con EL, debido a que estos vectores forman parte de la base ortonormal asociada con los ejes no primados, ese producto, como ya habíamos visto antes, se puede representar mediante una delta de Kronecker. EJ con EL es 0 si J y L son diferentes, y es 1 si son iguales, y eso lo podemos aquí representar nuevamente mediante la delta de Kronecker. Esta delta ahora la podemos utilizar para hacer una de las sumas que están aquí indicadas. De hecho, vean que aquí hay una cantidad muy grande de sumas. Hay sumas sobre I', hay sumas sobre K', hay sumas sobre J y hay sumas sobre L. O sea que en cierta forma es conveniente que estemos utilizando esta notación donde estamos ahorrándonos la escritura de 4 sigmas mayúsculas. En cambio, la suma sobre alfa, ya decía hace unos minutos que esta alfa tiene un carácter muy distinto porque tiene que ver nada más con cómo estamos etiquetando los trocitos que forman este cuerpo rígido. Aquí, por ejemplo, vean que la alfa aparece 3 veces
Y precisamente en casos como ese es preferible utilizar esta notación tradicional de la sigma. Y si hacemos uso de la delta de Kronecker que aquí apareció, entonces por ejemplo podemos realizar la suma sobre la L de esas 4 sumas que mencionaba. Una de inmediato se puede realizar, por ejemplo la suma sobre L, y en esa suma solamente va a sobrevivir aquel término en el que la J y la L son iguales, y en ese caso la delta vale 1, así es de que aquí ya va a desaparecer, dejando que J y L, que aquí estarían corriendo independientemente de 1 a 3, aquí finalmente quedan sumados de esta manera. Entonces, el resultado que hemos obtenido hasta ahorita es esta expresión, y aquí conviene analizar qué es lo que tenemos. Por una parte, tenemos aquí esta suma, en donde puede haber una enorme cantidad de sumandos. Si, por ejemplo, pensamos que un cuerpo rígido está formado por 10 a la 22 moléculas, y aquí cada molécula está representada por una masa distinta, entonces aquí tendríamos 10 a la 22 o lo que sea, términos sumándose, y el resultado de esta suma depende de los índices I' y K', es decir, mientras que la alfa tiene que correr forzosamente desde 1 hasta 10 a la 22 o lo que sea, la I' y la K' son índices que llamamos libres, son índices que les podemos dar los valores que nosotros queramos. Aquí podemos tener 1', 1', 3', 2', cualquier combinación, aunque podemos notar que poner aquí un 3 y aquí un 2, o un 2 y aquí un 3, da exactamente el mismo resultado. Así es de que, aunque en principio aquí habría 9 combinaciones, 3 por 3, solamente habría 6 que en realidad son independientes debido a esa simetría. Estas cantidades que aquí tenemos son constantes porque se supone que las masas de los trocitos son constantes, y estos números que aquí aparecen son las coordenadas de los trocitos del cuerpo rígido con respecto a los ejes que están fijos en el cuerpo rígido. Así es de que todo esto no va a cambiar. Una vez que nosotros escojamos cómo queremos que estén estos ejes colocados dentro de este cuerpo rígido, una vez que ya estén allí fijos, las coordenadas de cada pedacito no van a cambiar en el tiempo, y por eso entonces es que estas sumas van a ser cantidades que son constantes. A diferencia de eso, esta suma que aquí hay sobre J, también vean que tiene dos índices libres, I' y K'. Aquí de nuevo podemos poner 1', 1', 3', 2', etc. Lo que no podemos limitar es la J. La J forzosamente corre de 1 a 3. Aquí, al haber esta repetición de índices, ahí hay obligatoriamente una suma. En cambio, la I y la J, aquí en este bloque, son cosas que pueden tomar valores arbitrarios, aunque ya cuando vemos todo esto junto, otra vez aquí hay una suma obligatoria sobre I' y una suma obligatoria sobre K', de tal manera que el resultado de todo esto ya no tiene ningún índice. Esta T es lo que llamaríamos una cantidad escalar, que estaría formada a partir de estas cantidades, unas que tienen que ver con componentes de vectores y otras que tienen un carácter un tanto distinto. Esta parte, decía, serían de nuevo 6 funciones, porque poner aquí un 3 y aquí un 2, o aquí un 2 y un 3 es exactamente lo mismo, porque aquí hay conmutatividad para estas funciones que dependen del tiempo. Pero precisamente estas cosas dependen del tiempo, porque la forma como esté rotando el cuerpo puede estar variando continuamente. Recuerden, la A nos dice cómo se orientan unos ejes respecto a los otros. Entonces, si tenemos aquí un cuerpo que se está moviendo de una manera complicada, pues entonces ese movimiento precisamente está codificado, está registrado en la matriz A. Así es de que tenemos aquí dos ingredientes que van a formar parte de la energía cinética. Por una parte, tendríamos estas cantidades, estas constantes, que dependen de la forma, la distribución de la masa en este cuerpo. Depende también de cómo estén orientados los ejes que están fijos en el cuerpo, y en cambio esta otra parte tiene que ver ya directamente con la forma en que este cuerpo se está moviendo con respecto al marco inercial.
Lo que vamos a ver es que estas expresiones están relacionadas con el concepto de la velocidad angular. Ya vimos en la lección anterior que el producto de A traspuesta por A es la matriz de identidad, y esa matriz tiene entradas que son constantes, por lo que la derivada de esa matriz, la matriz de identidad, entendida como la matriz formada por las derivadas de las entradas, va a ser la matriz 0. Este 0 que está aquí no es el número real 0, sino es la matriz 3 por 3 formada por 9 ceros. Entonces, esto es lo que teníamos ya desde la lección anterior, y resulta que la derivada de un producto de matrices obedece básicamente la regla de Leibniz. Solamente hay que tener cuidado en el hecho de que las matrices no conmutan en general bajo el producto. Entonces aquí sigue siendo cierto que la derivada de este producto es la derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda, pero siempre teniendo cuidado de que la matriz que aparece a la izquierda siga a la izquierda y la que aparece a la derecha siga apareciendo a la derecha todo el tiempo. Algo similar ocurre, por ejemplo, en el producto cruz de vectores. Allí también hay que tener cuidado porque ese producto no es conmutativo, pero mientras uno mantenga el orden en el que aparecen los vectores, algo análogo a la regla de Leibniz se puede utilizar. Aquí, utilizando el hecho de que la traspuesta de un producto es el producto de las traspuestas con el orden invertido, podemos ver que este producto se puede escribir así. Vean que la traspuesta de este producto sería A traspuesta, que es este, por A punto traspuesta traspuesta, pero la traspuesta de la traspuesta es la matriz original, y eso entonces corresponde a este otro factor. Vean ahora que esta matriz que aparece aquí es la misma matriz que aparece dentro del paréntesis. Aquí antes no eran exactamente lo mismo, pero aquí esta matriz y esta sí son iguales. Y recordando que tenemos un 0 de este lado, eso entonces nos indica que la traspuesta de este producto, aquí está, es el negativo de ese producto justamente. Y eso quiere decir que este producto es una matriz antisimétrica, que al transponerla cambia de signo. Y una matriz antisimétrica es algo muy sencillo porque no puede tener 9 entradas independientes entre sí. Para comenzar tiene que tener ceros en la diagonal y las tres entradas que tienen que aparecer arriba de la diagonal tienen que repetirse por debajo de la diagonal con el signo contrario, de tal forma que cuando transpongamos, hagan de cuenta que hacemos girar esta matriz sobre esta línea diagonal, entonces este viene para acá, este viene para acá, este ocupa este lugar, este viene para acá. Lo que queremos es que al transponer la matriz cambie de signo, entonces estas tres entradas tienen que aparecer aquí debajo con el signo invertido. Entonces, mientras que cualquier matriz 3 por 3 tiene en principio 9 entradas independientes, si la matriz es antisimétrica, solamente hay 3 entradas. Lo que vamos a ver es que esto que aquí estamos llamando omega 1', omega 2' y omega 3', en esta forma curiosa, son precisamente las componentes de la velocidad angular con la que está girando el cuerpo, o más precisamente con la que están girando unos ejes respecto a los otros. Recuerden que la A lo que nos determina es la forma en que se encuentran los ejes con las líneas a trazos en términos de los ejes con las líneas continuas. Entonces aquí esta omega precisamente lo que va a indicar es la velocidad con la que están girando unos ejes respecto a los otros. Aquí lo que puede parecer extraño, como dije, es la forma en que se están colocando las entradas. Vean que no ponemos aquí 1, 2, 3 o algo así, sino que tiene esta disposición tan particular. Y lo otro que también habría que justificar es por qué llamarles omega 1', omega 2' y omega 3'. Resulta que estas son las componentes del vector de velocidad angular con respecto a los ejes primados, es decir, con respecto a los ejes fijos en el cuerpo. Otra forma de llegar a esta misma conclusión, pero ya no hablando de la matriz A, sino de las entradas de la matriz A, es diferente porque la matriz A es una matriz. Las matrices, como decía antes, no conmutan bajo el producto, pero las entradas de la matriz son funciones de valores reales, y las funciones de valores reales sí conmutan entre sí bajo el producto. Entonces, esto que aquí encontramos se puede deducir
sin utilizar matrices, sino fijándonos en las entradas de las matrices. Suena como que no hay mucha diferencia, pero espero que la diferencia se pueda apreciar en lo que sigue. Entonces, ya vimos previamente que una suma como esta, donde aquí el índice i está repetido, todo esto, de hecho, como ya se probó en la lección anterior, esto sería una delta de Kronecker con índices j', k'. Y otra vez, la delta de Kronecker puede ser 0 o 1, son precisamente las entradas de la matriz de identidad, pero esos ceros y esos unos son siempre ceros o unos, son constantes, no dependen del tiempo, así es de que al derivar con respecto al tiempo el resultado va a ser 0. Pero aquí ya resulta más claro que la derivada de un producto, estas son funciones de valores reales, insisto, aquí hay una suma, muy bien, no importa, la derivada de una suma es la suma de las derivadas y la derivada de un producto es la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Entonces aquí estamos aplicando la regla de Leibniz en su forma elemental. Ahora lo que podemos emplear es lo que ya mencionaba. Las entradas de esta matriz son funciones de valores reales y por lo tanto pueden conmutar entre sí. De nuevo, las matrices no conmutan, pero las entradas individualmente de las matrices que aquí tenemos sí conmutan entre sí. Así es de que este producto, que en realidad es una suma de productos, equivale a esta suma de productos. Hay suma sobre i, recuerden. Entonces, lo que esto quiere decir es que esta combinación, el producto A y J', A y K', es antisimétrica ante el intercambio de J' con K'. Noten que la diferencia entre esta suma sobre i y esta suma sobre i es que donde aparecen los índices J y K, aquí aparecen K y J. El punto está sobre el primer factor, el segundo factor no tiene derivada, y la única diferencia, insisto, entre esta suma y esta suma es la posición de la J y la K. Si pasamos, por ejemplo, esta suma al lado contrario, donde hay un 0, hay un cambio de signo, y a esa antisimetría nos estamos refiriendo, es decir, que al intercambiar J con K hay un cambio de signo y por eso estos dos se cancelan. Y esa antisimetría es la misma antisimetría que se mencionó aquí previamente, pero aquí estamos hablando ya no de las matrices directamente, sino de las entradas de la matriz. Y ahora viene algo que pues, puede resultar un tanto novedoso, pero bueno, espero que resulte fácilmente asimilable. Entonces se trata de lo siguiente: si tenemos un objeto antisimétrico ante el intercambio de dos índices, eso significa que ese objeto se puede escribir en términos de un objeto con un solo índice. Es justamente lo que veíamos de una manera más elemental aquí arriba. Si yo tengo una matriz antisimétrica, entonces, insisto, lo que ocurra por arriba de la diagonal me dice todo. Lo que ocurre por debajo simplemente se obtiene cambiando el signo. De aquí para acá hay un cambio de signo, de aquí para acá hay un cambio de signo, y aquí también. Entonces, eso que aquí se ve de esta manera, si estamos hablando en términos de las componentes o de las entradas de la matriz, equivale a esto dado de esta forma. Entonces, estas omega S' son las mismas omegas que aparecían en la matriz más arriba, y esta epsilon es un objeto un tanto similar a la delta de Kronecker, en cierto sentido. De hecho, así como la delta de Kronecker recibe su nombre en honor de Kronecker, un algebrista del siglo XIX, este otro símbolo se conoce como el símbolo de Levi-Civita, un matemático italiano de alrededor del año 1900, y este símbolo se define de esta forma curiosa, algo un poquito más complicado que la delta de Kronecker. Aquí la epsilon se define así. Esta epsilon, en lugar de tener dos índices como la delta, tiene tres índices. Tres porque estamos hablando de un espacio tridimensional. Recuerden, los índices i, j', k' solamente corren de 1 a 3. Estamos hablando de 3 vectores base en cada una de las bases que estamos empleando. El espacio en el que está colocado este cuerpo rígido se supone que es el espacio euclidiano tridimensional. Entonces aquí nos interesa la epsilon con 3 índices y esta epsilon se define así. Su valor va a ser 1 si estos índices forman una permutación par de 1', 2', 3'. Es decir, si aquí tenemos 1, 2, 3, eso por definición es 1, pero por ejemplo, si tenemos, por decir algo, 2, 3, 1,
Eso también vale 1 porque este arreglo de los índices es una permutación par de 1, 2, 3. Vean que para regresar de esta forma de ordenar los índices a esta forma original, lo que tengo que hacer es 2 transposiciones. Este 1 tengo que hacer 2 saltos y entonces regreso al 1, 2, 3. Entonces tenemos aquí una paridad par, suena curioso, y entonces eso quiere decir que 2', 3', 1' es una permutación par de 1, 2, 3. En cambio, por ejemplo, si ahora nos fijamos en la combinación, por poner un ejemplo, de 1', 3', 2', esa es una permutación impar, ya que para regresar al 1, 2, 3, lo que tengo que hacer es regresar este 2 en medio del 1 y el 3, y eso involucra una sola transposición. Entonces esta sería una permutación impar de 1, 2, 3, y entonces la epsilon con estos 3 índices vale menos 1. Finalmente, si algún índice se repite, entonces la epsilon por definición vale 0. Vean que es algo muy diferente a lo que ocurre con la delta de Kronecker. La delta, cuando tiene sus índices diferentes, da 0. Aquí es necesario que los índices sean diferentes para que la epsilon no sea 0. En fin, esa es la definición. Y lo que uno puede ver es que gracias a esta epsilon definida de esta forma, justamente esta combinación que está aquí dada, noten que aquí hay una suma, esto va a corresponder precisamente a la matriz que teníamos aquí previamente. Por ejemplo, esta es la entrada 1, 2. Entonces, si nos fijamos en esa combinación de índices, si tomamos 1, 2, para que no haya repeticiones, este índice tiene que ser 3, y entonces si tenemos 1, 2, 3, la epsilon vale 1, entonces la entrada 1, 2 va a ser simplemente la omega 3', que es justamente lo que teníamos aquí. Entonces ya no se ve quizá tan extraño porque le corresponda este índice a esta entrada. Precisamente el que aquí haya un 3, el que aquí haya un 1', el que aquí haya un menos 2', estos índices y estos signos, más, menos, más, tienen que ver precisamente con esta idea, este signo asociado con la paridad de la permutación. Entonces, esta expresión, entre otras cosas, serviría para justificar por qué la omega tiene un índice primado. Aquí simplemente noten que del lado izquierdo hay una suma sobre i y los índices que están libres son j' y k'. Entonces del lado derecho también tienen que estar libres j' y k'. Y como esta epsilon tiene 3 índices, pues hay uno que tiene que desaparecer bajo esta suma, y eso entonces hace que aquí necesitemos un objeto con un solo índice, y ese índice tiene que ser primado para que precisamente vaya junto con estos otros que también están primados. Como ejemplo de lo anterior, podemos regresar a lo que tratábamos previamente. Ya habíamos visto que esta matriz lo que representa es una rotación sobre el tercer eje por un ángulo phi, en el sentido positivo, tal como se define normalmente. Y entonces el producto de la matriz A punto transpuesta por A se puede calcular fácilmente. A punto, como decía antes, significa derivar entrada por entrada la matriz. La derivada del coseno es menos el seno por phi punto. Aquí el punto, recuerden, es derivada con respecto al tiempo, entonces hay que aplicar la regla de la cadena. La derivada del coseno de phi sería menos el seno de phi por la derivada de phi con respecto al tiempo, y en cada una de estas derivadas va a aparecer la phi punto. Entonces, al derivar esta matriz, de este coseno obtenemos menos seno, de este menos seno obtenemos para comenzar, un menos coseno, pero al transponer, ese menos coseno pasa para acá. De este seno al derivar tenemos un coseno, pero al transponer, ese coseno pasa a esta otra entrada. En fin, derivamos y transponemos, esto es lo que se obtiene. Phi punto se puede factorizar, y la matriz A aquí está nuevamente. Y es muy fácil darse cuenta de que al multiplicar estas matrices, utilizando la identidad trigonométrica fundamental, por ejemplo, aquí este 1 viene de multiplicar este renglón por esta columna. Vamos a tener más seno cuadrado más coseno cuadrado más 0, eso es un 1. Y si uno hace
la multiplicación matricial, uno obtiene justamente lo que tenía que ser una matriz antisimétrica que tiene que tener una forma como esta. Comparando estas dos expresiones, se ve que en este caso la única componente de la velocidad angular es la componente tercera, es decir, la velocidad angular que se va a reconstruir juntando sus componentes con los vectores base. Aquí, como estas omegas tienen prima, entonces tiene que ser con los vectores primados, pero la única componente que tenemos, que no es 0, esencialmente es omega 3', que es igual a phi punto, y entonces la omega sería esto que aquí está dado. Aquí ocurre que E3' y E3 es lo mismo porque ese eje es común, y lo que se obtiene es algo que coincide con lo que ya se había mencionado en la lección anterior. Si vamos a girar en ese sentido y seguimos con los dedos de la mano derecha esa dirección, el pulgar precisamente indica la dirección que tiene que tener la velocidad angular. Entonces, para un giro con un signo positivo para la phi, va a corresponder precisamente a una velocidad angular que está en la dirección positiva del tercer eje. Hay que recordar que el objetivo de todo esto era llegar a una expresión para la energía cinética. Ya tenemos aquí algunos de los ingredientes necesarios para eso, pero voy a dejar para la siguiente lección el reunir todos estos ingredientes, tomando en cuenta de que aquí hay algunas cosas que pueden parecer novedosas, particularmente esto de acostumbrarse al uso de las cantidades con índices. Es muy pues quizá novedoso y sobre todo muy importante. Hay muchas áreas en donde esta notación resulta pues particularmente común y útil además, como por ejemplo en la relatividad especial general o en las teorías de campo que se emplean en la física de partículas. Así es de que, bueno, para que puedan ver todo esto con suficiente profundidad y detalle, aquí vamos a dejar esta lección. Como siempre, agradezco su atención y hasta la próxima.